Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado realizando del libro de los Hechos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 9 con la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? Y hasta el versículo 32. Entonces vamos a tratar de resumir, vamos a hacer una oración para continuar en esta tarde. El Señor les bendiga. Como lo hemos estado comentando, solamente estamos haciendo un resumen de lo que es el libro de los Hechos hasta el capítulo 10. Ya el análisis texto por texto del capítulo 11, versículo 12 en adelante, lo vamos a hacer ya a partir de la siguiente semana. Hoy terminamos con este resumen que nos tardamos 6 semanas. Digo, nos detuvimos mucho, realmente nada más era recapitular acerca de lo que ya habíamos estado estudiando por más de un año hasta este capítulo 10. Pero vamos a retomarlo, hermanos, y esperando en el Señor pueda ser de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia que nos muestras a cada uno de nosotros. Te pedimos en esta tarde, Señor, que cada uno sea bendecido, Señor, y ministrado por tu palabra y por tu espíritu, y que cada uno, Señor, en ese amor fortalecido por tu gracia y por tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Como comentaba, la semana pasada vimos toda la conversión del apóstol Pablo y leímos todo el capítulo 9 hasta el versículo 31. Y ahí vemos dónde es donde se queda Pablo. ¿Sí? Vamos a abrir nuevamente aquí la pantalla, donde tenemos la Biblia de este lado, la Biblia versión 1960, y de este lado la Biblia de las Américas. Entonces, regresamos, aquí fue donde nos quedamos. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, Bernabé es quien presenta al apóstol Pablo con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Debemos de recordar que ellos, después de que son expulsados de Jerusalén, los creyentes, ellos son los únicos que se quedan en Jerusalén. Inclusive Juan y Pedro van hasta Samaria, allá con Felipe, a bautizar y a llevar la palabra del Señor, y también para que hubiera una visitación del Espíritu Santo. Eso lo leímos en el capítulo 8. Entonces, Bernabé, que leímos en el capítulo 5, aquí vuelve a tomar relevancia acerca ya en una función, en un desempeño, en un trabajo, y se veía que tenía cierta relación con los apóstoles, porque él es el que se los presenta. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, le dio el testimonio, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es ahí donde lo resguardan, lo dejan un rato más, porque estaba en riesgo su vida. Entonces, como comentábamos la semana pasada, el ministerio del apóstol Pablo en sus inicios hubo muchos tropiezos, hubo muchas dificultades, y era necesario para que él se fuera afirmando, para que él fuera creciendo en lo que estaba haciendo en el Señor. Entonces, hermanos, vemos de alguna manera que el apóstol Pablo es llevado a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz. Aquí hablábamos muy, por cierto, ¿vale? Las iglesias tenían paz por toda Judea. Aquí ya es muy interesante, porque ya se empieza a hablar del término como iglesias en un conglomerado de gente, pero también de espacios abiertos donde se reunían los hermanos, y en esas reuniones tenían oración, participaban de la Santa Cena, se compartía la palabra,
y también tenían comunión entre los hermanos, y en las casas también había oración, se compartía la palabra, se compartía el pan, se convivía entre hermanos. Entonces dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban. Aquí vemos que ya no es un término en una sentencia espiritual, porque habla en plural. Si fuera así de decir la iglesia como un ente espiritual, diría, se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. Está hablando aquí ya de congregaciones, en donde en Judea, en Jerusalén, debemos de recordar que salieron expulsados y tuvieron que empezarse a reunir en otro lado. Todo empezó porque en el templo era en el lugar común de reunión donde compartían, platicaban, además de en las casas, pero donde había más aglomeración de gente, prácticamente vemos que es en el templo, en el pórtico de Salomón. Hemos dado bastantes citas ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, acerca de cómo esta era comunión, cómo se reunían, qué es lo que hacían, qué prácticas tenían. Pero aquí ya vemos en este versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, entonces había iglesias en Judea, en Galilea, en Samaria, eran edificadas, que ese es el propósito, la edificación mutua. Aunque había un grupo prominente de apóstoles que tenían y estaban sentando una doctrina, también los hermanos participaban activamente en la expansión del evangelio. Vemos a Felipe y vemos a Esteban haciendo milagros. No dice si otros más lo hacían porque no hay testimonio, pero vemos a estos dos y había 7 diáconos, pues podemos ver que pudieron participar de los mismos dones. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ya estamos viendo un conglomerado de gente. Entonces la eclesia o la iglesia, que está hablando de la congregación o la convocación de un grupo de gente en espacios ya designados. Vemos que posteriormente el apóstol Pablo se dedica a compartir en las sinagogas y empieza a establecer iglesias en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Colosas. Él trata de visitar la iglesia que está en Roma. Y vemos que con toda claridad que se está fortaleciendo bajo los principios y las doctrinas apostólicas, guiados, fortalecidos, edificados por el Espíritu Santo. Y esa es la directriz que se está tomando. Entonces, aquí viene Pedro, nuevamente entra en escena el apóstol Pedro, que se había quedado en el capítulo 8. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a unos que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Entonces, el apóstol Pedro estaba muy cerca, ¿sí? Y fue a Jope. No tarde se venía a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando sus túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope,
en casa de un cierto Simón Curtidor. Es ahí donde hallamos a el apóstol Pedro. Aquí ya no aparece Juan, que los vimos por última vez en el capítulo 8, andando juntos y andando en Samaria. Entonces, lo que queremos regresaron a Jerusalén y después de ahí Pedro salió hacia la parte que estaba en Lida. Había en Cesarea, una región muy cercana a 50 kilómetros, en una región muy cercana donde estaba el apóstol Pedro. Entonces aquí nos empieza a hablar de cómo el Señor sí llamó a que el apóstol Pablo hablara a los gentiles, pero es aquí donde vemos a aquellos prosélitos como Cornelio, que por algunas situaciones vemos que había abrazado la religión judía. Pero lo muy interesante, la religión judía prometía a un Cristo, a un Mesías, que Cornelio no había conocido. Entonces, dice la palabra del Señor, este capítulo, cuando lo estudiamos, lo dividimos en diferentes porciones. Del 1 al 22 vemos una preparación. Del 23 al 33 vemos la explicación. Y del 34 al 43 la proclamación. Y del 44 al 48 vemos la vindicación. Aquí es muy interesante porque este capítulo 10, todo nos habla de esta situación. Primeramente Pedro, lo vemos en una situación, en una visión. Vemos a Cornelio también en una visión. Se juntan ambos en una visión. Comparte el apóstol Pedro, desciende el Espíritu, son bautizados. Y en el capítulo 11, el apóstol Pedro da una explicación de lo que pasó, porque lo empezaron a cuestionar sobre por qué había ido hasta ese lugar. Entonces, dice aquí, tenemos que esto acontece aproximadamente 10 años después del Pentecostés. Entonces ya estamos hablando de un tiempo largo y recorrido, donde la iglesia ya había avanzado, como leímos en el último texto, estaba siendo fortalecida, crecía, pero elementalmente se sigue hablando que el evangelio primeramente llegó a judíos, luego a aquellos judíos separados o samaritanos, al estar Felipe, al estar Pedro y al estar Juan, ahí en Samaria. Y ahora vemos que se abre la puerta hacia los gentiles. Pero aunque sabemos que el apóstol Pablo es quien se le ha dado esa encomienda de llevar el evangelio a los gentiles, pues vemos que el que tiene esa primera oportunidad de manifestarlo y entenderlo y doblegar su propia cultura judía, su propio pensamiento judío y abrir el evangelio hacia los gentiles, tiene que ser a través de aquel hombre que es complejo, es difícil, es complicado, que es el hermano y apóstol Pedro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Mira, aquí está, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era prosélito, quizás había abrazado muchas de las prácticas judías. No sabemos, no dice si se circuncidó para llegar a la plenitud de abrazar la práctica judía. Una de las condiciones es circuncidarse. Pero imaginemos que en la cultura y en el Antiguo Testamento en el que estaba sustentado la creencia judía y la práctica judía en la ley de Moisés, estaba el anunciamiento de un Mesías. Entonces es como, de alguna manera, si tuviera la oportunidad de ver a alguien importante, pero solamente queda en una promesa. La promesa ya había sido cumplida. Cristo ya había venido, había muerto y había resucitado de entre los muertos. Entonces, se le abre esta oportunidad a Cornelio. Su actitud, un hombre piadoso, vamos a ver más adelante que también cuáles eran esas prácticas piadosas que tenía. Miren, voy a ver si encuentro. Dice, hacía oración y todas las prácticas que él tenía. Bueno, vamos a seguir leyendo el texto.
Entonces, dice la palabra del Señor, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas, oraciones, limosnas, prácticas judías, que ahora en algunos lugares se ha llevado como que la práctica de las limosnas, ¿verdad? Diciendo que es lo que se le tiene que dar a los pobres. Pero no vemos que el apóstol Pablo haga una referencia de tales o de cuales limosnas. Entonces a veces se confunden la situación y se quieren llevar algunas prácticas simplemente para caer en un pragmatismo y creer que se están haciendo muchas cosas, pero realmente alejadas de la palabra del Señor. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, ¿por qué decimos? Porque nada de esto lo salvaban y lo acercaba al Señor. Envía pues ahora hombres a Jope, ¿sí? Que enviara a Jope, él estaba en Cesarea, 50 kilómetros de separación. Y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es lo necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercaban a la ciudad, eso es lo que estaba pasando allá en Cesarea, ahora vamos a lo que está pasando en Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, aquí vemos el celo todavía judío, todavía, vamos a decirlo así, la idolatría dentro de su corazón, el celo por las prácticas judías, no se había separado, no había entendido la plenitud de la gracia, como que todavía se sustentaba en algunas cosas de la ley. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces en esta visión el Señor le está hablando, el apóstol Pedro. Debemos de recordar que en Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo le hace una reprimenda al apóstol Pedro. Dice que lo enfrentó cara a cara y le dijo que él estaba haciendo las cosas de una manera hipócrita. ¿Por qué? Porque con los judíos se comportaba de cierta manera y con los gentiles de otra manera. Como que con los gentiles era laxo y con los judíos para que no le dejaran de hablar, no dejaran de tener comunión, no lo retiraran el habla, pues se guardaba en las apariencias de algunas cosas. Dice entonces aquí el Señor en ese trato. Debemos de recordar que Pedro era judío, era celoso de esas prácticas, inclusive aquí habla de las cosas impuras, que más adelante vamos a ver. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, no comprendía lo que el Señor le había dicho, él creía que era solamente cuestión de comida, pero no, le estaba hablando de que este evangelio se iba a abrir hacia los gentiles. Entonces, aunque quizás ya había oído hablar de la conversión del apóstol Pablo y se le había dado esa misión, a lo mejor no la entendía o creía que no iba a ser parte de ello o que él no era el que iba a abrir la puerta. Entonces, estando Pedro perplejo, dice, los cuales llegaron a su casa, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Esa comunión que tenía Pedro.
Dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no debes ir con ellos. ¿Por qué? Porque eran gentiles. En la tradición, en la práctica, en la comunión judía, pues no había comunión entre judíos y gentiles. Y difícilmente había entre judíos de Jerusalén y samaritanos, pues menos con los gentiles. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo. Miren cuál era la idea que se tenía, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Aquí es donde vamos, de los judíos, ¿verdad? Varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuáles palabras? Vamos a verlo. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Todavía pasaron la noche con él y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Toda esta es la preparación. Es la preparación que el Señor está haciendo del versículo 23 al 33. Viene la explicación. Por separado, Cornelio tiene una visión, por el otro lado tiene Pedro una visión. Se juntan, Cornelio envía a algunos allá a Jope y les pide que vayan a Cesarea. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Aquí en la versión Américas dice, al otro día entró en la Cesarea, Cornelio estaba ocupado y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo que esto es algo equivocado, ¿verdad? A veces como que se da demasiada honra a los hermanos que están en preeminencia, pueden ser pastores o los llamados apóstoles, y se les da más de lo que se tendría que hacer. Inclusive yo he oído las versiones de gente que dice es como al burro, ¿verdad? No te adoran a ti, sino al que va montado en ti. Aunque es una alegoría de ese pasaje y una eisegesis, una equivocación de cómo se está haciendo la interpretación en el pensamiento de cada individuo y en esa idea y en esa visión, pues el más beneficiado es el que recibe esa gloria y esa honra, aunque a lo mejor no está entendiendo que le está quitando la honra y gloria al Señor porque piensa que es un burro y el que está montado en él es Jesucristo. Pongamos cuidado. Entonces dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y aquí nuevamente vemos la resistencia del apóstol Pedro. Aunque el Señor ya le había mostrado una visión, no la había entendido, no la había comprendido, dijo, te van a buscar unos hombres, ve con ellos, se entera y sabe que son gentiles, y va con ellos y va a entrar a la casa de un gentil. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Entonces, dice aquí en el versículo 29, dice, vosotros sabéis cuán lícito es asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí hay una confusión, porque el que Cornelio lo hizo venir para que le hablara a Pedro, y Pedro pregunta, ¿por qué me traes? Entonces es necesario que haya una explicación de lo que está pasando. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, le explica lo que le estaba pasando. Yo creo que Pedro se sorprendió. ¿Tú estabas orando?
ti te habló Dios y eres un gentil, ¿cómo es que te va a hablar Dios? Y desde ahí ya empieza a trabajar el Señor en el corazón del apóstol Pedro, porque le da un entendimiento de lo que no comprendía. Entonces se va haciendo ahí una revelación del Señor poco a poco, empieza a manifestar lo que Dios quiere hacer, traer y trabajar con Pedro. Entonces dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus demandas han sido recordadas delante de Dios. Aquí le dice qué es lo que tiene que hacer. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Fue lo que ya leímos que aconteció. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esa es la mejor actitud que debe de haber cuando nos reunimos en un culto, cuando nos reunimos, hermanos, en un espacio. Debería de existir esto. ¿Sí? Ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y ahí es donde el que tiene la responsabilidad de predicar sabe que habla de parte de Dios y delante de Dios. No solamente para sorprender con una gran elocuencia a los que le escuchan, contando una buena historia, una buena anécdota de su vida, diciéndole lo que pasó cuando andaban allá en Samaria. ¿No? A veces yo, hermanos, he escuchado mensajes de 3, 4 horas hablando de un tópico en especial. Y si le quitáramos toda esa serie de anécdotas, de situaciones, a veces queda un mensaje donde se menciona la palabra de Dios de 30 minutos, 45 minutos. ¿Por qué no mejor hacer un mensaje corto, conciso y que sea solamente la palabra de Dios hablando? Pero claro, decimos es que tengo que explicar, tengo que expresar, tengo que manifestar. Y no dejamos que la propia palabra del Señor sea la que hable propiamente y exponga. Por eso Pablo decía, nosotros no hemos venido a ustedes con palabras elocuentes ni con convencimiento, sino que hemos venido con poder de Dios. Y a veces entre anuncios, comentarios, pláticas, anécdotas, situaciones, y que me acordé de tal situación, casi 2 horas hablando de eso, y lo que es claro y seguro del mensaje se diluye en ese gran mar de comentarios. Entonces, imaginemos esto, hermanos. Esta es la mejor condición en la cual se halla un auditorio, sabiendo que aquellos están esperando palabra de Dios. Entonces no están esperando una anécdota, una situación, cuéntenos. Y puede parecer que hoy en día es lo que tiene más aceptación, ¿verdad? Y a veces a la gente les dicen, ¿cómo te fue en el mensaje? No, un gran mensaje del Señor, gran profundidad. ¿Y de qué habló el Señor? ¿Cuál fue la cita base? No lo recuerdan. Y a veces decimos de broma, ¿verdad? ¿Y de qué habló? Habló de Dios, ¿verdad? Y ahí creemos que es un resumen de lo que habló el predicador. Entonces, hermano, ahí hay muchas situaciones donde sí tenemos que rescatar la palabra del Señor, de ese gran mar de elocuencia, de anécdotas o anecdotario, iba a decir, ¿sí? En el cual a veces se diluye tanto la palabra de Dios que la gente queda sin entendimiento y lo que más se acuerda es del chiste o del ejemplo que la gente recibió. Pero aquí vemos con la claridad, están anhelantes de recibir el mensaje de Dios. Dice, esto, hermanos, yo aquí lo tengo subrayado en mi Biblia, ¿verdad? Dice, ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces de aquí ya no había más que discutir. Lo que pasó con Cornelio, lo que pasó con Pedro. Imagínate, tú te preparas para ir a un culto, oras al Señor, aquel que está preparando el mensaje, ora al Señor, busca de Dios para hablar y llevar parte del mensaje de Dios. Y aquel que va anhelante de escuchar la palabra de Dios y vienen y le empiezan a hablar de anécdotas, situaciones, ejemplos, hermanos, pues
se pierde mucho tiempo en el mensaje. Por eso lo que no puedes decir en 45, 50 minutos de una manera clara y segura y sustentada en la palabra de Dios, mucho menos lo vas a poder decir en 3 o 4 horas. Y a veces se piensa que porque ya se ha estado 3 o 4 horas y dicen es que es estar ahí y se me hicieron como 45 minutos. Pues sí, lleno de anécdotas. Entonces hay cultos que duran 4 o 5 horas y es que es el día del Señor, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todos los días son días del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora comprende Pedro y es lo primero que expresa. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una manera de que manifestaba de este hombre había encontrado agrado delante de Dios, era justo, temeroso de Dios, tenía buen testimonio en toda la nación judía o con los judíos, era reconocido, hacía justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y aquí empieza a dar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es la proclamación del evangelio. Es el propósito. Y vemos que aquí no está diciendo lo que pasó, lo que podía pasar, y la historia, y la anécdota, y la situación, y el libro que yo escribí, y quiero recordarles todas esas situaciones, ¿verdad? Sino que en toda nación sagrada del que le teme a justicia, y del teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿De quién? De todos los hombres. Aquí ya Pedro adquiere el entendimiento de que no solamente este evangelio es para los judíos ni para los samaritanos separados, sino también venía este evangelio a los gentiles. Y él mismo se sorprende, porque aún mientras estaba hablando, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo descendió. Dice: y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esta es la historia del Señor Jesucristo, no es la anécdota, es el evangelio. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, primero de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, perdón, es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y es prácticamente aquí donde se está poniendo en práctica el ser testigos. Y en este caso el oficio apostolar se está haciendo presente. Y aquí dice: somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. ¿Y qué fueron testigos? A quien mataron en un madero, a este se levantó al tercer día e hizo manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Nosotros que comimos y vivimos con él, después resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este testimonio todos los profetas y todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el evangelio. Esto es de lo que está hablando. El versículo 43 en la versión de las Américas: y de este dan testimonio todos los profetas, que es decir, lo que está escrito. Entonces había un antecedente de la historia del pueblo judío, y que Dios en Abraham, en el capítulo 16 de Génesis, da una promesa que en él serán benditas todas las naciones, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Y es en este momento cuando desciende el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre gentiles. Sobre gentiles que sí eran temerosos de Dios. Aquí eran temerosos de Dios, de buen testimonio con los judíos, pero no habían conocido al Cristo. Entonces acontece que el Espíritu Santo se conmueve, se condolece de aquellos que no conocían, que habían abrazado la fe judía, esperando la manifestación del Cristo, y ahora viene. Debemos de recordar que en el Espíritu Santo viene
esa promesa que Dios había dado. En una continuidad, el Señor ascendía y descendía el Espíritu Santo para manifestar que todo lo que había hecho, lo que había dado al morir por todos los hombres, ahora tenía cumplimiento. Y una manera de ver el cumplimiento de esto es la manifestación del Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Mientras aún hablaban, Pedro estaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellos que acompañaban con Pedro también fueron testigos, se quedaron atónitos, desorbitados, sin entendimiento, no comprendían qué estaba pasando, y aquí vemos un pequeño Pentecostés. Miren, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don o la promesa dada del Espíritu Santo, creían que solamente era para los gentiles, para los judíos, pero ahora se estaba dando también a los gentiles, sobre los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios en esas lenguas, que muchas veces, hermanos, en el pentecostalismo y en los carismáticos se habla como una señal de que se ha tenido una segunda visitación, pero aquí vemos que no fue una segunda, sino fue una primaria. Entonces, queremos ponerle un orden a Dios y decir que el don de lenguas es la manifestación de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no necesariamente, hermanos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles que estaban, aquí ya vemos que dónde estaban, en Judea. Habíamos leído en el capítulo 8, que estaban iniciando ese capítulo 8, que estaban en donde, en Jerusalén. Aquí ya los encontramos en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Has violentado la ley, así como le dijeron al Señor Jesucristo cuando estaba con sus apóstoles y le dijeron: ¿por qué ellos no se lavan las manos? ¿Por qué traen sanidades en el día de reposo? Y el Señor trae una respuesta y una contestación a ellos. Dice entonces, también los gentiles, aquí queda muy claro, los gentiles, entonces, aunque habían sido prosélitos, seguidores, que quizás no se habían circuncidado, pero eran temerosos de Dios, eran reconocidos entre los gentiles, quizás se vestían como ellos, guardaban el sábado, participaban de limosnas, pero eran gentiles. Habían recibido la palabra de Dios, esa palabra de Dios que contenía las promesas, como decimos aquí. Este es el mensaje que ha sido dado. Somos testigos de las cosas que hizo Jesús en la tierra, de Judea, sanidades, milagros, la palabra que habló, cómo lo mataron, cómo murió en la cruz. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase durante 40 días, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos, o sea, después de que resucitó, estuvo entre los apóstoles 40 días, con algunos, aquel cuando levantado cerca de unos 500 y nos mandó que predicásemos al pueblo, Hechos 1:8, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este da testimonio por todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren recibirían el perdón de pecados por su nombre. Ya no solo judíos, sino también gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué han entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Aquí es donde quizás se recuerda Gálatas capítulo 2. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Entonces recapitula todo lo que pasó en el capítulo 10 y quizás nos agrega algunas cosas más. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por los 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, animales inmundos. Oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió en el cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entonces, ¿cuántos fueron? 6 con él. ¿A cuántos envió? A 3. Y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope, y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto no lo dice ahí en el texto, en el capítulo 10, pero aquí en el resumen vemos que es ya en el entendimiento lo que llega y comprende Pedro. Te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él no sabía de qué le iba a hablar, pero ahora vemos que Pedro entiende que esa visitación de parte del Señor es previniendo, alimentando, preparando el corazón de Cornelio. ¿Para qué? Para que encontrara la salvación. Aquí hay muchos textos, hermano, que tendríamos que hablar. Precisamente hablando todo este capítulo 10 nos tardamos casi 2 meses. Casi 2 meses conjuntándolo con el capítulo 11, hasta este versículo 18. Nos tardamos mucho tiempo porque explicamos cómo se veían los judíos ortodoxos, cómo había una muralla entre judíos y gentiles, cómo era la convivencia entre judíos y gentiles, y revisamos versículo por versículo a través de toda la palabra del Señor, tratando de entender el contexto cultural, el contexto social, el contexto religioso, el contexto de lo que hablaba el propio texto, y tratamos, hermano, de ahí de platicar. No digo que hicimos una exégesis plena, pero sí tratamos de ir buscando en la propia palabra del Señor para que le diera sentido y entendimiento y no pusiera cada uno de nuestro propio pensamiento al tratar de interpretar el texto. Que ese es el error que hoy en día se comete muy en común, que es la eisegesis, ¿no? Es poner mi pensamiento en el texto de lo que quiero que yo diga, ¿sí? Por mis ideas y mis convicciones que tengo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Cómo? Esa visitación vino de repente, hubo lenguas. Sí. A diferencia de aquel momento, después de la visitación hubo un gran mensaje. Aquí el mensaje fue antes, porque ya estaba consumado. El consumado es de Cristo Jesús, aquí es. El consumado de Cristo es en la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como se nos usa al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua. Este es Hechos, capítulo 1, versículos 5 al 8. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron aquellos que lo increpaban, que lo molestaban, que le decían, ¿por qué te metiste en la casa de los gentiles? Entonces glorificaron a Dios diciendo de manera que también los gentiles, aquí es donde se inaugura el evangelio
hacia aquellos que no creían en Dios o no esperaban en Dios y que inclusive durante tanto tiempo, casi 2500 años, habían vivido sin esperanza en Dios y ahora manifiesta la promesa que el Señor le había dado a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí en adelante, hermanos, a partir del capítulo 13, vamos a ver quién entra en acción, precisamente para extender y expandir esta primer manifestación de la conversión hacia los gentiles, que es el apóstol Pablo. Y de ahí vemos que lo que se habla más de Pedro ya no se hace tan evidente, ya no se explica, ya no se habla tanto, ya no se manifiesta. Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, este segundo libro de Lucas, hace una evidencia clara y un respaldo al ministerio apostólico de Pablo, y el cual manifiesta y da directriz como perito arquitecto de la iglesia, formando y construyendo el mensaje del Señor. Hasta aquí terminamos este resumen. Es resumen, hermanos. Este resumen, pues sí, nos tardamos un mes y medio. Cuando llevábamos hasta este capítulo 10, más de 1 año y 2 meses. Entonces esperamos seguir adelante. Espero, hermanos, que de verdad pueda ser de bendición para tu vida, puedas encontrar que sea eficaz el Evangelio en tu corazón, en tu alma, y puedas encontrar plenamente lo que el Señor tiene en ese mensaje para ti. Y muchos, bueno, pero estamos leyendo, estamos entendiendo, y lo práctico lo vamos a entender y lo vamos a aplicar. Entonces ya aquí tengo una pantalla acerca de un resumen que sí lo hice a mano. Sí. Entonces vemos aquí llegamos hasta acá, hasta Hechos, capítulo 10. Entonces encontramos aquí rápidamente Hechos 6, elección de los 7 diáconos, Felipe, Esteban, ¿sí? Esteban acusado de hablar mal de Moisés, contra Dios, el templo, la ley y las costumbres en Jerusalén. Habían pasado 3 años hasta este evento, hasta Hechos capítulo 8, inicio del 1. Dice, muere Esteban lleno del Espíritu Santo. Por primera vez aparece Saulo, dispersa la iglesia en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor en Hechos 1, versículo 8. Entonces acontece esto, dispersa la iglesia de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto solamente acontece en Jerusalén. Los que son dispersados de ahí son llevados ¿a dónde? A Samaria. Entonces vemos ahí que son llevados a Samaria. ¿Sí? Dice en Hechos 1, Saulo persigue a la iglesia. Hechos 4 en adelante, vemos a Felipe en Samaria compartiendo el evangelio. Los apóstoles Pedro y Juan llegan a Samaria, Pedro y Simón el mago y el Espíritu Santo, Felipe y el etíope, la conversión de Pablo. Pablo conoce a los apóstoles por Bernabé y regresa a Cesarea de Tarso, ahí donde se queda en stand-by en Tarso. ¿Cuál era la condición de las iglesias? Tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, de aquí, hermanos, desde la ascensión de Cristo, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, han pasado aproximadamente 10 años. ¿Sí? La visita de Pablo a Jerusalén es en el 35 al 36, entre los 3 y 6 años, y a los 10 años aproximadamente de que fue la ascensión del Señor Jesucristo, viene el Evangelio hacia los gentiles y viene la preparación para que este Evangelio se expanda a todo el mundo. ¿Y quién fue el precursor de este trabajo?
el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la siguiente semana vamos a regresar para ahora sí ya hacer un detalle a detalle más lo que dice a partir del versículo 19 de Hechos, capítulo 11, versículo 19. ¿Y qué nos dice este pasaje en el capítulo 19? Vamos a ver un poquito nada más, no vamos a abundar mucho. Pero nada más vamos a ver cómo empieza aquí la iglesia en Antioquía, cómo se desarrolló, vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a buscar cómo se empezó a llevar esta práctica del evangelio, quién fue quien la llevó, cómo se llevó, si fue fácil, si fue difícil, a qué se enfrentaron, quién se les oponía, quiénes los seguían. En el capítulo 12 vemos la muerte de Jacobo o Santiago, el apóstol, uno de los apóstoles, el primer apóstol muerto. Bueno, sabemos que el que se murió primero fue Judas ahorcándose y que vino a suplirlo Matías, Herodes quien lo mata. Y aquí vemos que sigue creciendo. Entonces, a partir de la siguiente semana vamos a estudiar nada más de este versículo 19 al versículo 30. Entonces vamos a hablar de la iglesia en Antioquía. Y hermanos, no sé si termine este análisis en un día, pero como vamos versículo por versículo, quizás nos tardemos un poco. Entonces, esto vamos a estudiarlo a partir de la siguiente semana. El Señor te bendiga y damos gracias al Señor que nos permitió estar compartiendo este mensaje. Hagamos una oración al Señor y pidamos que sea con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde. Y te pedimos, Señor eterno, que tú bendigas a cada uno de nosotros. Nos permitas, Señor, poder comprender tu palabra y ponerla en práctica. Y se ha formado carácter, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y podamos vivir plenamente este evangelio al cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios. Amén. Dios les bendice, hermanos, pues el Señor sea con ustedes y nos escuchamos el día martes. Tenemos una reunión de oraciones, una reunión virtual, en diferente lugar, pero en el mismo sentir. ¿Sí? El día miércoles estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El día domingo tenemos el mensaje a las 12 de la mañana y por la mañana estamos enviando ahí una liga con la Iglesia Bautista Internacional del Pastor Miguel Núñez, un mensaje que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la mañana y queremos que, hermanos, ha sido un mensaje de edificación para nuestras vidas. Eso es lo que creemos que hemos entendido que es correcto y conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué no recomendamos otras páginas? Aunque cada quien está en libertad de ver lo que desee y lo que guste, está en esa libertad. Pero lo que creemos que es acorde a lo que hemos venido practicando es esto. También compartimos la página del hermano Sugel Michelel, pero es un mensaje de 10 a 12 y el mensaje que da la iglesia del hermano John MacArthur de 12 a 2 de la tarde. Pero bueno, en ese horario se supone que estamos escuchando el mensaje. Son las 3 páginas que recomendamos, puedes escucharlas. Hay muchas más, ahorita hay una infinidad, todas las iglesias, casi todas las iglesias están transmitiendo un mensaje. Pues no las conozco a todas, esto es lo que conozco y que creo que es afín a lo que hemos venido compartiendo en la Iglesia de Jesucristo en Ecatepec, Estado de México, en la colonia Jardines de Casanueva. Pues nos despedimos, hermano, el Señor te bendiga y esperemos seguir adelante, sigamos orando por toda esta situación y el Señor bendiga tu vida. Bendiciones a todos.